porque como bien dice, se conmemora el Día Europeo de la Salud Sexual, una jornada en la que se incide en la importancia de informarse para cuidar las prácticas sexuales y lograr una vida saludable. Respeto, aceptación y ausencia de discriminación o violencia en las relaciones son algunos de los aspectos fijados por la Organización Mundial de la Salud para mantener el equilibrio sexual. Además, es fundamental hablar con naturalidad del sexo para prevenir enfermedades como el VIH u otro tipo de enfermedades de transmisión sexual. De este asunto vamos a hablar en esta mañana con Marina Rodríguez, que es doctora especialista en dermatología y venerología de las clínicas Dermatem. Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Y también saludamos a Francisco Villanueva, que es director comercial de LGC Análisis y farmacéutico. Señor Villanueva, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias a los dos. Bueno, y teniendo en cuenta la fecha en la que nos encontramos, doctora, señor Villanueva, en plenos carnavales, unas fechas para tener en cuenta en el tema de la prevención de relaciones sexuales de riesgo, y lo que no sé es si justo pasados los carnavales se suceden muchas consultas, sobre todo en el área de dermatología. Pues realmente, como los dermatólogos somos los especialistas en venerología, durante todo el año se suceden este tipo de consultas porque, por suerte, Canarias es una zona que geográficamente atrae mucho turismo y está relacionada a las zonas más turísticas y más abiertas a turistas que vienen a pasárselo bien por una época corta de tiempo, con el mayor índice de infecciones de transmisión sexual en esas localizaciones. Entonces, en Canarias durante todo el año tenemos un alto índice de estas consultas, pero después de carnavales es una época muy fuerte al respecto. Entonces, siempre, además de atender a los pacientes y realmente informarles de que prácticamente todas las ITS se pueden tratar, unas con mayor éxito, otras simplemente disminuyendo la replicación viral, pero tenemos que hacer siempre una labor de información, porque a veces este tipo de prácticas de riesgo, este tipo de infecciones secundarias vienen de la falta de información de los pacientes, sobre todo de los jóvenes. Date cuenta que el 50% de las ITS o infecciones de transmisión sexual se producen en jóvenes, sobre todo varones de 20 a 35 años. Entonces, a veces piensan que hay un sexo 100% seguro, que el uso del preservativo les puede proteger frente a todo. Y no protege de todo. No protege de todo. Date cuenta, por ejemplo, la infección por el VPH o el virus del papiloma humano, que viene a suponer el 70-80% de las infecciones de transmisión sexual en la población sexualmente activa, no se protege al 100% uno con el preservativo, porque en esas áreas no protegidas en las que puede existir un roce piel con piel, como la zona púbica, la zona inguinal u otra zona, ahí ese roce de piel mucosa, piel con piel, puede indicar una infección. El virus herpes simple, el virus del molusco contagioso, que también es muy prevalente, la sífilis incluso, y a veces piensan que poniéndose el preservativo solamente en las relaciones, en el caso de relaciones heterosexuales de penetración vaginal, están protegidos, pero en las relaciones orogenitales no se protegen. Claro. Y puede haber un chancro sifilítico a nivel de la faringe y uno no la ve, o a nivel perianal. Entonces, yo siempre les insisto, sobre todo a gente muy jovencita, niños de 14, 15 años que te vienen con este tipo de infecciones, con verrugas, con moluscos contagiosos, con chancros sifilíticos, que el preservativo no protege al 100%, entonces a veces en el caso de las mujeres que mantienen este tipo de relación, pues en los hombres es más visible, ves un condiloma, ves una verruga, ves una cosa que parece un granito, una úlcera, pero en las mujeres en ocasiones ese tipo de lesiones están escondidas dentro de la pared vaginal o bien a nivel faríngeo o bien a nivel de la mucosa anal, pero que ya no es visible. Entonces, uno se arriesga y no sabe al 100% si la persona está afectada o no. Es importante, y luego volveremos al tipo de enfermedades, que hay muchísimas y no solo las que uno conoce al principio, pero que lo importante es de luego realizarse analíticas, y ya, si uno ha tenido una relación sexual de riesgo, ya sea joven, pues acudir a sus padres o los propios padres, indicar a los jóvenes que deberían hacerse un test que descartara cualquier tipo de estas enfermedades, ¿no? Hombre, lo más importante es prevenir antes de, porque mucha gente efectivamente, que la doctora nos ha indicado, claro, que mucha gente después de la relación es cuando le entra un poco nerviosismo y es cuando se hacen los test. Pero evidentemente, si tiene cualquier duda, un test que se hace en los laboratorios para cualquiera de estos tipos de enfermedades es fundamental, sobre todo para saber que no tiene nada y segundo para no transmitir la enfermedad a otras personas, ¿no? No, claro, está claro que en determinado momento estamos viendo que la gente está informada de los riesgos que se corren a la hora de someterse a relaciones de sexo peligrosas, y en este caso vemos cómo luego acuden a hacerse una analítica. ¿Por qué no se pone primero esos medios en prevención? ¿Qué ocurre? ¿Cuánto influye también, doctora, el hecho de estar bajo los efectos del alcohol, de las drogas, de ciertos medicamentos? Claro, las infecciones de transmisión sexual, hay varios factores
factores que se relacionan con ellos. Entonces la promiscuidad sexual está muy relacionada. Las personas promiscuas son mucho más proclives. El consumo de drogas, de otro tipo de alcohol, de otro tipo de tóxicos, el consumo incluso de este tipo de medicaciones que permite mantener relaciones más extensas, como por ejemplo el sildenafilo, el Viagra, el Cialis. Todo este tipo de consumo de medicamentos y de drogas y de tóxicos está relacionado con un mayor riesgo de infecciones de transmisión sexual, porque le disminuye a las personas la capacidad de alerta y toman conductas de riesgo, igual que con la conducción, pues igual con su sexualidad. Y quizá lo que estamos comprobando, y ya lo hemos hablado en otras charlas al respecto, es que se han ido relajando un tanto con esto de que el VIH ha dejado de ser mortal, se han relajado un tanto la costumbre de prevenir. Quizás se está notando mucho en los últimos años y sobre todo en los más jóvenes. Sí, cuando empezó lo del HIV en los años 80, 90, efectivamente había muchas campañas de prevención, pero con el tiempo es como que se ha ido relajando, ¿no? Entonces la gente como que se olvida un poco del tema, y también porque, bueno, entiende que como hay tratamientos en los que te hacen, no es que te curen del todo, pero te bajan lo que es la carga viral. La palabra mortal por ahí. Exactamente, aunque se sigue muriendo gente de SIDA, o sea, eso no es que ya nadie se muera. Y en Canarias tenemos cifras, bueno, desde el año 2000 son más de 4.000 casos, 4.000 y pico casos de gente que ha cogido el HIV, y algunos de ellos pues habrán desarrollado la enfermedad, ¿no? Pero sí es verdad que las campañas, tanto de organismos públicos, no se oye tanto y parece como que eso ya no existe, pero está ahí. Nosotros al año, nuestro laboratorio, en el año pasado dimos 60 casos de HIV positivos, que son unos cuantos, ¿eh? Hablamos de infección de transmisión sexual que en algunos casos son asintomáticas, doctora. Cuando acuden a la consulta muchas veces se acude demasiado tarde, o mucha gente espera todavía hay ciertos reparos a la hora de acudir a la consulta al dermatólogo y reconocer que ha mantenido relaciones sexuales de riesgo. Normalmente las personas en ocasiones las vemos con las infecciones de transmisión sexual y ni siquiera admiten que existe una práctica sexual de riesgo. Pero bueno, cuando ya aparecen ciertas lesiones o nos admiten que ha habido una práctica de riesgo, por protocolo a todas esas personas se les solicita una serología, porque muchas veces se agarran los pacientes, que me da mucha pena esa falta de información. No, pues yo mantuve una relación con una persona, pero no tenía mala pinta, sino que no. Si nos dejamos llevar por la apariencia. Por el aspecto físico, que no determina en absoluto. Una persona contagiada por virus hepatitis B o por virus hepatitis C o VIH tiene un aspecto perfectamente normal. Convivimos, date cuenta que cada año, como dice Francisco, hay 4.000 casos nuevos de VIH en España, en nuestro entorno. Entonces, es una medida al alza el VIH, igual que la sífilis. La sífilis ha aumentado un 50% desde 2008 hasta la actualidad, su cifra, y la gonorrea un 150%, es decir, que se multiplican, es como la epidemia del siglo XXI, y no tenemos por qué verlo, ni ver una zona genital extraña o infectada, porque a veces se encuentra en la cavidad o se encuentra en áreas donde no lo podemos observar. Entonces, las personas, la pena es que el desconocimiento muchas veces hace que se contagien y por miedo no lo dicen. Eso sobre todo pasa en jovencitos más... Pero es curioso que se estén adelantando tanto las relaciones sexuales y haya un cambio tan radical, y luego todavía a la hora de consultar y de prevenir todavía siga existiendo esa timidez, esa falta de iniciativa, ¿no? Sí, pero pasa mucho, ¿no? Cuando hay mucha gente que va al laboratorio y se nota mucho porque no quiere que la gente, o sea, van con mucha, digamos, quieren mucho anonimato en este tema, ¿no? Sí. Y incluso, es normal, pero bueno, quizás habríamos pensado que hemos avanzado un tanto como sí, pero es un tema tabú, como dice Marina, es un tema tabú, y la gente, como aunque ya tenga síntomas, no lo reconocen. Es decir, no llegan a aceptar que tienen la enfermedad, ¿no? Y sí. No sé hasta qué punto también influye todo lo que puedan leer en las redes sociales, en internet, a cuenta de buscar el diagnóstico que salga más a su favor, ¿no? Claro, por eso es tan importante como padres hablar con nuestros hijos, informarles y que tengan toda la información y que puedan acudir a nosotros, sobre todo en esos bueno, normalmente cuando llegó el diagnóstico de infecciones de transmisión sexual en niñas o niños de 14, 15 años, vienen con sus padres y se les informa, se pone un tratamiento. Ya en personas adultas, sobre todo, yo lo que les pido es que sean conscientes de que no solamente están ellos infectados, sino que pueden infectar a su pareja, pueden infectar al futuro hijo que tengan con su pareja, es decir, que son una bomba de relojería que están esparciendo la enfermedad por el resto de la sociedad. Entonces, estamos hablando
hablando de virus hepatitis B, virus hepatitis C, sífilis, VIH, que tienen un índice de contagiosidad muy elevado. Es más, a día de hoy se sabe que una persona contagiada, por ejemplo, por virus herpes simple y virus hepatitis, tiene mucho más riesgo de contraer un VIH en sus relaciones sexuales, porque son otras enfermedades favorecedoras de la infección por el VIH. Bueno, un tema a tener muy en cuenta, teniendo además en cuenta, valga la redundancia, que en un ratito van a tener una rueda de prensa donde van a facilitar datos que llegan a través, por ejemplo, de este laboratorio del EGS para saber cuál es la incidencia de estas relaciones sexuales de riesgo. Pues a Marina y a Francisco, gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a los dos. Gracias. Buenos días. Buenos días. Gracias.